inflación de este mes, digo, no va a tener la bola de cristal, digo, pero es una tendencia. Que el índice de inflación general pegue una baja, como decíamos recién, alimentos va a seguir en una tendencia alcista. Atención con lo que va a pasar con los precios de los lácteos, sobre todo de la leche y de los aceites. Así que vayamos viendo, la certeza acá es, el precio de los alimentos va a seguir para arriba, seguramente el indicador pegue una bajita en abril. Recordemos que abril es un mes donde la estacionalidad de marzo suele desacelerar un poquito, pero de nuevo, para que la cuenta te dé menos de 60, ya ahí tenés que estar hablando de una inflación que tiene que ser menos del 4, yo diría de acá a fin de año. Bueno, el limpio 4 o 5. ¿Cómo 4 o 5? Este mes. No, para mí va a dar menos de 5. Menos de 5. Sí, va a dar 4,8, 4,9. Bien. Alexis Dritsos, muchísimas gracias por estar aquí, economista. ¿Cómo la ves la inflación de este mes? Digo, no va a tener la bola de cristal, digo, pero ves una tendencia a la de... Yo me jugué que se juegue limitado. Bueno, también, mira cómo te me juego una inflación en torno al 5%. Sí, creo que sí, por ahí va a andar, con un más menos. Creo que es muy acertado el análisis que dio el colega. Sí. Creo que tenemos un problema muy serio, hay una expectativa inflacionaria muy grande, hay una serie de cuestiones que pegan fuerte en alimentos, y hay un tema del que se habla poco, bueno, no todo el mundo habla, que es la enorme concentración que hay en algunos precios importantes que hacen a el índice de inflación tan elevado que tenemos. Sí. Muchas veces vimos inflaciones movidas por el movimiento del dólar. Cuando el dólar estuvo quieto se siguió moviendo. Vimos inflaciones de costos, muy claro. Momentos donde no suben las tarifas, no sube el dólar y sigue subiendo. Entonces, también hay un factor del que se habla muy poco que tiene que ver con la estructura productiva, que faltaría aumentar la oferta. Cuando la oferta está muy concentrada, también genera estas distorsiones y hay que apuntar a estrategias que tengan que ver con ampliar la oferta de productos, especialmente a los sectores más vulnerables, que son los que necesitan de ciertos auxilios, sí, que hoy están con planes sociales que podrían volcarse a la producción de alimentos, básicamente. Desde que vos decías se habla poco, ahí te lo discutiría, porque el cristinismo viene hablando de eso desde hace al menos 10, 12 años. Lo que pasa es que nunca termina de avanzar en desmontar esa inflación monopólica en todo caso. Bueno, esto que decís es muy interesante, porque a mí me causa un poco de gracia, te confieso. Escucho hoy hablar a los miembros del gobierno que están más enojados con Guzmán, hablar de los monopolios, de los oligopolios, de las cartelizaciones. Ahora, yo me acuerdo cuando hacían los planes de precios cuidados, se sentaban con los monopolios, con los oligopolios, armaban una lista que quedaba muy bien estadísticamente, porque después ibas a buscar esos precios y no estaban en ningún lado. Servían a efectos estadísticos de una inflación que la querían bajar artificialmente, pero nunca combatieron con mayor oferta y con oportunidades reales para desarrollar mayor producción. Bien. Así que me parece que ahí hay un tema no resuelto y que es mucho discurso, pero muy poca acción en concreto. Bien, vamos a escuchar a Andrés Cuervo Larroque, camporista él, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, que hablaba sobre Guzmán. ¿Qué decía? ¿Lo elogiaba? Spoiler, de ninguna manera, pero lo escuchamos a Larroque. Yo por lo menos no lo conocía, digamos, no sé, el 27 de octubre del 2019 no sabía, pero por ahí es una cuestión de ignorancia mía, digo, ahora... creo que nadie lo votó. Sí me parece que... ¿A quién no votó nadie? A Guzmán. Me parece que sí en el 2021 hubo un veredicto sobre la política que él desarrolló. Bueno, iba como titubeando el Cuervo, pero iba con todo. Yo no lo conocía, decía en 2019 no lo conocía. Después, bueno, efectivamente, cuando la gente tuvo que plebiscitarlo en 2021, lo plebiscitó y lo reprobó, decía, haciéndose un poquito el inocente el Cuervo. ¿Cómo ves esa interna del gobierno y en todo caso impacta también en el descalabro económico? Digo, ¿tiene una consecuencia? Sí, totalmente. Yo creo que es fundamental. La economía se basa en gran parte en expectativas y el tema político es muy serio. Por un lado se ve una coalición que está destruida, que se la está bombardeando desde adentro un sector, que aparte con una receta mágica que no aplicaron nunca cuando estuvieron, ¿no? Por ejemplo, es fácil criticar el acuerdo de deuda, uno puede estar a favor o en contra. Ahora, cuando uno revisa las negociaciones que hizo Kicillof siendo ministro, por ejemplo, con el Club de París, no hay ninguna diferencia con lo que hizo este gobierno. Entonces me parece que lo que no están diciendo claramente, tanto los actuales
como los anteriores, que hoy nos dan clases magistrales de cómo combatir la inflación y no lo pudieron hacer, cómo trabajar el tema del endeudamiento, y los dos lo hicieron muy mal, que tienen que ponerse de acuerdo y armar un plan económico de desarrollo sustentable que no existe, ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en los 12 años que tuvo el kirchnerismo en su momento. Bien. Vamos a meterlo a Héctor Polino en la conversación, lo conocen bien, ustedes, representante de Consumidores Libres, histórico, militante del socialismo. Héctor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Héctor, Alexis recién nos decía, impacta, la interna del Frente de Todos impacta también en la inflación, en el descalabro y el desmanejo económico. ¿Lo ves así? Sí, es un elemento más que no ayuda al gobierno nacional a enfrentar a los grandes grupos económicos que son formadores y deformadores de precios en sus actitudes de pretender remarcar permanentemente los precios, y siempre buscan una excusa, ¿no? Cuando aumenta el barril del petróleo, aumentan los precios en Argentina. Cuando baja el precio del barril del petróleo en los mercados internacionales, nadie se da por enterado en la República Argentina. Ahora toman como base la guerra entre Rusia y Ucrania, pero antes de la guerra los precios seguían aumentando en el país. Héctor, quiero saber cuáles son tus números para lo que va del mes. ¿Tenés números de cómo viene la canasta? Sí, los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 28 años, cada 15 días, en la primera quincena de abril nos dio un aumento muy importante, del 2,87%. Y la suma acumulada, 1 de enero, 15 de abril, 18,54%. Si proyectamos este aumento ocurrido en estos 3 meses y medio del año, a fin de año vamos a superar el 60-62% de aumentos de precios de los productos de la canasta. Claro, vos estás hablando de la canasta básica, no del IPC del INDEC que mide otras cosas. No, estoy hablando de la canasta básica de alimentos. Por ejemplo, en los 15 días de abril, el aceite común tuvo un aumento del 16,17%, pasó de 120 a 140 pesos. La harina de trigo en 15 días aumentó un 12%. Los huevos de color en 15 días aumentaron casi un 10%. Después, por ejemplo, en frutas y verduras, las berenjenas, un 8,70%. La cebolla, 4,35%. Y distintos cortes de carne vacuna, que a pesar de las medidas correctas que tomó en ese sentido el gobierno nacional para desacoplar los precios del mercado interno de los del mercado internacional, no obstante esas medidas, por ejemplo, bola de lomo, en los 15 días de abril aumentó un 2,59%, la carne picada común un 2,82%. Son aumentos muy significativos. Mire, en la República Argentina, desde mi punto de vista, no desde ahora, sino ya desde hace varios años, se ha roto el equilibrio que debe existir en un país bien organizado entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y ese equilibrio se rompió porque el Estado no ha actuado correctamente poniendo en funcionamiento las distintas normas legales que en su momento aprobó el Congreso Nacional. Por ejemplo, Héctor, ¿qué norma tendría que aplicar? En un país como el nuestro, que tiene una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica, donde 28 grandes empresas, en su inmensa mayoría de capital extranjero, concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta
básica de alimentos y artículos de limpieza. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional aprobó una ley que se denomina de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Resulta que pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el 2020, todo el 2021. Estamos en abril del 2022 y el Poder Ejecutivo de turno, y digo de turno porque abarca ya a dos gobiernos de signos políticos totalmente diferentes, no designaron a los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Por ejemplo, el Congreso Nacional aprobó hace más de 8 años una ley que se denomina Observatorio de Precios. Esta ley, si estuviera en funcionamiento, permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento abusivo o indebido de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Como la ley no se la puso en funcionamiento, hoy no sabemos quién es el verdadero responsable de los aumentos abusivos. ¿Es el fabricante? ¿Es el mayorista? ¿Es el intermediario? ¿Es el minorista? No lo sabemos con exactitud. ¿Por qué? Porque la ley no se la puso en funcionamiento. Héctor, ahora también es cierto que concentración hay en muchísimos países, ¿eh? No es el país más concentrado, más cartelizado de la Argentina, y en otros países no hay inflación o no hay este nivel de inflación. Por supuesto, los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio que en su momento promovió el expresidente Roosevelt, que le ocasionó infinidad de problemas, pero se siguió adelante. Ese proyecto se transformó en ley, está vigente y se cumple. ¿Cómo es posible que en la Argentina no hayamos podido poner en funcionamiento una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio? Yo te voy a dar unos datos que son por sí solos elocuentes. De acuerdo a los balances contables publicados en la Comisión Nacional de Valores, las empresas Arcor, Mastellones Hermanos y Molinos Ríos de la Plata obtuvieron una evolución de sus ganancias brutas, ventas versus costos, del 112% durante los años 2020-2021, mientras los precios de los alimentos aumentaron en ese mismo periodo un 114%. Es ahí donde el Estado tiene que controlar, no el almacén o la panadería o la verdulería o la carnicería del barrio, porque no son formadores de precios. A veces pueden remarcar, por supuesto, abusivamente, pero los que son formadores y deformadores de precios son los grandes grupos económicos, son las grandes empresas, muchas de ellas incluso de capital extranjero, que buena parte de las enormes ganancias que obtienen en la Argentina ni siquiera luego las reinvierten en el país, sino que las giran a las casas matrices ubicadas en países extranjeros o en paraísos fiscales para evadir o eludir el pago de los impuestos. Héctor Polino, muchísimas gracias. Que sigas muy bien, hasta pronto. Muy buenas noches. Alexis, ¿coincidís con la mirada de Polino que decía hay herramientas, no las están implementando? Totalmente, creo que muy interesante el tema del observatorio de precios. Es una herramienta válida para poder determinar en dónde sucede lo que sucede. Y el otro tema, lo que decía, la concentración se la combate no solamente con la normativa, sino también estimulando el desarrollo de un capitalismo local de pymes que puedan crecer, que se les dé estímulo suficiente para poder estar
y tenés que trabajar muy fuertemente en asistirlos con crédito, con un montón de estímulos, porque claramente los grandes grupos no dejan avanzar a nuestras pymes. Cada vez que alguien empieza a levantar la cabeza, se generan situaciones y las empresas desaparecen. Sí, pero te da la escala de La podés hacer crecer, pero también tengamos en cuenta que hay una posibilidad de descentralizar. O sea, vos no necesitas solamente la competencia de la gran empresa, sino vos tenés distintos lugares, distintas regiones para hacer empresas de otra escala que podrían realmente generar por empezar, captar mano de obra que está disponible y generar un montón de beneficios. Y hay muchos ejemplos de pymes que son muy eficientes, no tienen la escala, pero podrían tenerla si tuvieran un respaldo de parte del Estado, por un lado. Y por otro lado, si es una política pública que se aplica para que esto se multiplique en el país y empezar a pensar un país con más ocupación territorial, más federal, más pensado desde lo municipal, puede cambiar el paradigma. Y creo que ahí es donde está la respuesta que tenemos que conseguir. Es inconcebible que la Argentina tenga el problema de alimentos, de precios de alimentos y tanta gente pasando hambre con las características que tiene nuestro país. Habla de la desidia y la falta de planificación de nuestros dirigentes. Bien. Ahora, Alexis, lo que le preguntaba a Polino, concentración hay en un montón de países y no tienen este nivel de inflación. No, la inflación que vos tenés acá obedece a que acá pareciera que hubiéramos hecho todos los trucos negativos para que haya inflación y tenemos un Estado que no controla nada. Los países donde existen mayor concentración hay límites muy marcados y se cumplen. Por otro lado, hay prolijidad en las gestiones. Vos podés tener matices ideológicos, pero hay cuestiones macroeconómicas duraderas que no se discuten. Uruguay tuvo sesgos de centro-izquierda, ahora es centro-derecha, la inflación no se discute, el manejo razonable de los recursos públicos no se discute, en Chile lo mismo, en países como Bolivia tienen tasas de interés más bajas, le prestan más barato que a nosotros. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con nuestra idiosincrasia y la ausencia de, dirigentes que estén a la altura de las circunstancias. Vuelvo a lo que hablábamos hace un rato con el tema de los precios. Cuando hablamos de la concentración y después te sentás con los mismos formadores de precios de la concentración a querer armar un listado de precios, no se arregla la inflación con esto. Esto es maquillaje puro. Acá hay que trabajar de otra manera. Insisto mucho con el tema de ampliar la capacidad de producción. Si vos producís más, hay una idea que dijo Arroyo, me enteré hoy que estaban hablando de abrir más mercados de cercanía. Sí. Yo creo que una de las cuestiones, nosotros tenemos un problema con la pobreza y tenemos un problema muy serio con los planes sociales que no están asociados a trabajo. Y tenemos un problema de hambre. Entonces, si nosotros asociáramos creativamente esto con un programa federal de base municipal, en donde pongamos a la gente a tener un trabajo digno y a colocar esas producciones de alimentos que se pueden hacer en los municipios, en mercados de cercanía, vas a tener un amortiguador del tema inflacionario por mayor oferta y vas a empezar a sacar la dinámica del subsidio sin trabajo. Bien. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero me parece que falta creatividad y falta ganas y planificación por sobre todas las cosas. Bien, veníamos hablando del precio, de los precios de los alimentos en particular, pero hay otro precio del que no estamos hablando, que es el del alquiler, ¿no? Sí. Alrededor de la mitad de la población argentina alquila, no hay estadísticas tan fiables, en breve vamos a tener un censo, vamos a saber mejor cuánta gente alquila en el país, y viene medio trabada la sanción, el debate, ¿no? En el Congreso de la nueva ley de alquileres. Vos venís siguiendo el tema, Alexis, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad que es muy difícil y vuelvo al punto esencial. ¿Por qué es difícil cuando hablamos de alquileres, hablamos de jubilaciones, hablamos de todo? Por la inflación. Porque la inflación produce un fenómeno que genera una necesidad de recuperación de la pérdida del valor, aquel que pone su propiedad en alquilar, para alquilar, y del otro lado va perdiendo poder adquisitivo el que tiene que ir a alquilar. Claro. Entonces produce como una situación de distorsión. Por otro lado, algo que se habla poco, el valor de las propiedades en la Argentina está nominado en dólares. Todos sabemos que las propiedades valen en dólares. ¿Pueden bajar un poco en una recesión? Sí, baja un poco. Pero el salario se esfumó en términos de dólar. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Dos realidades como que viviéramos en dos situaciones distintas. El asalariado no puede pagar más que lo que paga. Tiene un límite muy acotado por sus ingresos en pesos. Y el que pone una propiedad, que quiere una rentabilidad basada en lo que vale su propiedad en dólares, le parece totalmente descolocado lo que podría recibir de parte del mercado. Claro. Y en el medio está el Estado. Entonces, hay muy poco para hacer, se puede mejorar si no se baja la inflación. Sí. Y si no se baja la inflación no hay crédito, y si no hay crédito no hay viviendas nuevas que hagan que muchos inquilinos puedan ser propietarios. ¿Qué habría que hacer? En primer lugar,
tratar de generar mayor oferta de inmuebles para por lo menos un poco amortiguar esta concentración, porque mucha gente retiró sus propiedades. ¿Cómo lo podés hacer? Yo le daría incentivos fiscales para que la gente, lejos de castigar la propiedad ociosa en este momento, no es que en un futuro podría ser una salida, pero hoy yo buscaría incentivar a que la gente ponga su propiedad y no castigarlo, darle un incentivo de que no tribute algún impuesto, que baje algún impuesto por hacerlo. Justo en este momento en donde es recaudar y recaudar. Claro, lo que pasa es que si se retiran las propiedades no vas a recaudar tampoco. Y de hecho, creo que es un porcentaje ínfimo de las personas que declaran los alquileres. El 5% más o menos. Que además te perjudica como inquilino, porque por ejemplo, el caso de mi hija que alquila y tiene que reclamar alimentos al papá de mi nieta, no puede mostrar, si no estuviera en blanco no podría mostrar, como muchas otras personas, mi hija está en blanco, puede mostrar el contrato para reclamar. Hay mucha gente que no puede. Porque si lo quiere declarar, el propietario lo retira y no quiere. Entonces, es un tema. Y el otro tema me parece que habría que dejar flexibilidad entre aquellos que quieren los 2 años y los que quieren los 3, por un lado. Y no me parece mal que se vuelva a los 6 meses, porque me parece que para las dos partes, creo que en general, obviamente, todo el mundo se va ajustando con distintos precios, con mayor o menor éxito, eso es cierto, pero llevar un año el periodo de reajuste es extenderlo mucho y también genera esos cimbronazos de cobertura al inicio. Se tendría que hablar de algún precio soporte y tal vez la segmentación de qué tipo de propiedad. Porque a mí realmente no me importa lo que pasa en Puerto Madero, que viene un extranjero, que por ahí paga $25.000 porque puede. A mí me interesa que el grueso de la gente que no tiene alternativa pueda tener un esquema más razonable y tratar de acortar esas diferencias que por estas asimetrías del valor dólar y el valor salario dólar no vamos a salvar si no sacamos el tema de la inflación de por medio. Clarito, vamos a escucharlo a Daniel Arroyo, diputado del Frente de Todos, hablando sobre este proyecto, del nuevo proyecto sobre una ley de alquileres. A ver. Yo creo que sí, que tenemos posibilidad de llegar a un dictamen común la próxima semana. Hay 3 temas en debate. Uno es el plazo. La ley establece hoy 3 años para el alquiler. Hay un debate hacia si son 2 o 3 años. Yo siempre creo que los 3 años ayudan realmente al inquilino a darle más certeza, más serenidad, pero ahí hay un punto de debate. El problema acá es el 50-60% de inflación anual. Se actualiza una vez por año. Uno está pagando un año un alquiler. Cuando le cambia el mes, empieza el siguiente año. Estoy bastante cerca del tema de promover, de darle incentivo fiscal, de que pague menos ganancia el que pone un departamento en alquiler. Ahí estaba Arroyo y Alexis Drizzo decía, sí, estoy de acuerdo. ¿Con qué estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con que es bueno los 3 años, pero también entiendo que hay propietarios que los 2 años les sirve, entonces lo dejaría abierto, que sea posible negociar 2 o 3 años según las partes se pongan de acuerdo. Estoy de acuerdo con una reconversión del crédito, analizar el valor del alquiler cada 6 meses y no un año. Es razonable porque todos los precios, de hecho las paritarias están viniendo de alguna manera escalonadas, con lo cláusula cual gatillo, etcétera. Dejarlo abierto, ¿no queda vulnerable el inquilino? tiene mínimo 2 años. O sea, es lo de antes, con la posibilidad de que si las dos partes se ponen de acuerdo puedan ser 3. Y la economía informal, Alexis, porque estamos hablando de una fantasía, que es el trabajador registrado. Es un drama, un verdadero drama que creo que amerita un trabajo muy profundo para ver de qué manera se puede empezar a recuperar e integrar a toda esta masa de trabajadores que están en un esquema informal. Aparte es trágico, porque si uno piensa que el trabajador formal hoy, el nivel salarial promedio es bajísimo, ni pensar lo que es el trabajador informal. Sí, claro. Creo que hay que hacer un trabajo muy serio, muy pensado. Tenemos que generar, por eso te hablaba de estas propuestas que tienen que ver con enlazar la posibilidad de algún plan existente a trabajo real, no con el verso de siempre, sino realmente tratar de enlazarlo. Empezaría por el trabajo en alimentos, es fundamental. Hay mucho para hacer en materia de vivienda. Hay un déficit habitacional muy grande en los sectores más bajos de la población. Hay muchas tareas. Yo personalmente creo que uno de los temas que nos falta como sociedad y en materia económica es empezar a darle más foco al municipio como ente gubernamental. Sí. Es el municipio el que ve las cosas, y hoy los municipios funcionan generalmente como una caja política. ¿Qué quiero decir? Ocupan cargos, tienen toda una estructura y todo señala, no, esto es de la provincia, no, esto es nación, y no hacen mucha gestión. Si uno mira salud, poco y nada, educación, poco y nada, seguridad, poco y nada, temas de pobreza, poco y nada, vivienda, poco y nada.
Entonces me parece que es el momento de empezar a empoderar y que también nosotros como ciudadanos a nuestros intendentes empecemos a exigirles políticas públicas que tengan que ver con articular estas cuestiones, no tirarle todo o esperar la solución mágica, empezar a articularlo con trabajo productivo es clave. Alexis Dritsos, muchísimas gracias No, por favor. haber estado aquí. Nos vamos un corte, venimos con mucho más. Todavía tenemos rosca política, novedades judiciales, ya venimos.